Hola, ¿qué tal? Soy Pau, la vikinga mexicana. En esta ocasión, este episodio lo estoy grabando también como video y está disponible en YouTube para todos aquellos que me escuchan y que también les gustaría ver el video, ya que también compartiré una tabla de Excel que les ayudará a seguirme más fácilmente a través de mi plática. En esta ocasión les quiero contar sobre los costos de vida en Islandia, pues quizás es diferente para todos ustedes que hayan viajado a Islandia o que quieran venir como turista, a que tengan planeado en algún momento de ser posible y que si tienen suerte de poder vivir en este país. Los turistas se quejan mucho de los grandes costos de venir a Islandia para viajar, los costos de alojamiento, los costos de la comida, etcétera. Y bueno, les quiero decir que algo similar también pasa en el país para todos aquellos que residimos aquí. No es que las compañías incrementen los precios simplemente porque eres un turista, como quizás se hace en otros países. Los precios aquí son en general los mismos para todos, no hay discriminación alguna. Para todos aquellos que quizás piensen que algunos tours son muy caros, bueno, el salario aquí en Islandia parece ser alto, pero bueno, entonces eso explica un poco por qué los tours son caros, por todos los costos fijos que se tiene y pues también para pagar a los empleados. Pero además, sí, los costos de vida son elevados. Pagamos muchos impuestos y bueno, yo y mi esposo hemos pensado en varias ocasiones en mudarnos fuera de Islandia. En el 2013 nos queríamos mudar a Noruega, solamente nos faltaba el idioma y en aquel entonces yo no tenía mi visa o bueno, mi nacionalidad islandesa, entonces iba a ser un poco más complicado. Recientemente, a falta de empleo, pues el desempleo ahora en Islandia es de aproximadamente el 12%. Estábamos buscando oportunidades también en otros países europeos. Si bien hemos pensado en varias ocasiones en irnos a otro país, siempre nos quedamos en Islandia. ¿Por qué? Bueno, nos gusta mucho estar aquí, tener la oportunidad, como lo he mencionado, de respirar un aire fresco, de tener, bueno, de vivir en un país con muchas pocas personas, muy poco industrializado, que tiene mucho apoyo para las familias, no económicamente, pero como el estilo de vida es más enfocado para las familias, para no trabajar tanto y para disfrutar más el día al día, que eso nos gusta mucho. Pero para hablarles un poco sobre los costos en Islandia, bueno, el salario promedio en el 2019 era de aproximadamente 517,000 coronas. Para hacer la conversión en euros, dividan las cantidades que menciono entre 150. Entonces, por cada euro, más o menos hablamos de 150 coronas islandesas. Esta cantidad de 517,000 coronas es antes de impuestos por mes. Y después de pagar impuestos, quizás a las personas les queda en su bolsillo 360,000 coronas. Esto es después de pagar los impuestos, seguros, el sindicato, el aguinaldo, vacaciones, pensión, sin mil número de gastos extras que son mandatorios el pagar mes con mes del salario. Tenemos tres tipos diferentes de impuestos en Islandia y se quitan de acuerdo a los ingresos netos. Esto va del 35% hasta el 46%. Ahora bien, en el 2020 el salario mínimo era de 351,000 coronas y después de los impuestos y de los otros gastos que les he mencionado, queda en el bolsillo aproximadamente 272,000 coronas.
En el 2019 los ingresos promedios anuales en el país eran de 6.871.000 coronas. Esto es trabajando en promedio 40 horas a la semana. Utlendingastofnun, o la Oficina de Migración en Islandia, ha calculado que según los costos de vida actuales se debe de tener aproximadamente 207.700 coronas para sobrevivir mes con mes en Islandia como un individuo. Esto es dinero que tú como migrante debes de tener ahorrado por cada mes que quieras vivir en Islandia. Si es que vienes, por ejemplo, como estudiante, porque al tener la visa de estudiante no tienes permitido el trabajar. Tienes que aplicar por una visa especial de trabajo y si es que te la llegan a dar, te permiten trabajar por un máximo de 15 horas a la semana. Entonces tienes que demostrar que tienes suficiencia económica para vivir en Islandia con tu propio dinero, ya sea como estudiante. Y bueno, si quieres venir como trabajador, tienes que comprobar de tu empleador tu contrato y que ahí diga exactamente la paga mensual que vas a recibir, para que así la oficina de migración pueda comprobar que sí vas a poder solventar tus gastos mínimos. Si bien les muestro en la tabla de Excel todos los ingresos y los egresos que se tienen mensualmente aproximadamente por pareja y también si tienes hijos, pues verás que, bueno, estadísticamente se dice que aproximadamente 35% se va a gastos del hogar, 15% a gastos de comida, 5% en salud, 26% en recreación, 15% en transporte y 4% en ropa y zapatos. Pero la realidad no es así. Al menos 60% del salario o más se va relacionado a algo de la vivienda. Al final no te queda tanto dinero como los números estadísticos indican. Y bueno, de acuerdo a otras tablas que he investigado, la gente gasta aproximadamente el 90% de sus ingresos. Es difícil ahorrar en Islandia y finalmente se debe de conseguir un trabajo bien remunerado. Algunas personas mencionan que no es mejor trabajar en muchos lugares, es mejor trabajar solamente en un lugar, porque tenemos algo que se llama, que tenemos una cantidad libre de impuestos por mes, que es aproximadamente 55.000 coronas por mes. Entonces dicen que cuando trabajas en más de un lugar, te van a quitar más impuestos, o sea, al final te van a quitar quizás los 46% en vez del 37% o el 35%. Finalmente, creo que hacen esto de aumentar los impuestos, obviamente porque estás ganando más dinero, pero también es una forma muy inteligente para que la sociedad esté más en casa y para que se aproveche más la vida familiar y para que las personas no sufran de alguna otra enfermedad por estrés o sobrecarga de trabajo. Eso se cuida mucho en Islandia. A continuación, les voy a mostrar para todos aquellos que estén viéndome en YouTube la tabla de los ingresos y los egresos en Islandia. Para todos aquellos que me estén escuchando a través de alguna compañía de podcast, los invito a que vayan a mi blog o también a que vean este video de YouTube. Les dejaré el link en la descripción del podcast. El tipo de cambio de coronas islandesas a euros, como les había mencionado, lo estamos poniendo como aproximadamente 150 coronas por cada euro.
El ingreso por personas antes de impuestos, esto es hablando de salario mínimo, es de 351,000 coronas o aproximadamente 2.340 euros. Ya después de pagar los impuestos y otras deducciones como la pensión, el seguro, el aguinaldo, todas estas son cosas que por ley se deben de pagar. Y hablando este número por un salario mínimo por 40 horas de trabajo a la semana, trabajando para una empresa, no como un individuo independiente, bueno, quedan en el bolsillo aproximadamente 272,000 coronas. Ahora voy a hablar de números siendo una pareja sin hijos. Entonces digamos que el ingreso total serían de 544,000 coronas. El rentar una casa habitación de 2 recámaras, que aquí se llama triquia herpergia, entonces como en los anuncios del periódico o donde sea, lo verían como 3 recámaras, pero bueno, aquí en Islandia se habla como la tercera recámara, que es el área compartida, que es el comedor, la sala, la cocina. Entonces, bueno, de 2 recámaras para dormir, una renta ahorita está entre, bueno, como 260,000 coronas. Después deducimos la calefacción, electricidad, 10,000 coronas. Bueno, esto es muy barato en Islandia, pues utilizamos las fuentes de energía renovables. Después un internet de ilimitado, digamos, de banda ancha, 15,000 coronas, teléfono, hablando de 2 teléfonos móviles con internet ilimitado, serían más o menos 10,000 coronas. Alimentos, estamos hablando de aproximadamente 10,000 coronas por semana por adulto, y esto es comiendo siempre en casa, ¿ok? Luego la gasolina del auto, 32,000 coronas. El pago del auto, si es que tienes algún préstamo, y esto es hablando de pagar el automóvil en 7 años, un automóvil que más o menos cueste 3 millones de coronas. Y los seguros, ya sea de vida, del automóvil, también de la casa, pues 30,000 coronas. Esto nos deja que gastos fijos son aproximadamente 497,000 coronas. Del dinero restante, ya después de deducir los ingresos menos los egresos, 47,000 coronas. Y bueno, ya si se quiere, por ejemplo, ir al gimnasio por la pareja, sería por mes 17,000 coronas. Si se quiere ir al cine una vez al mes, por los dos serían 3,000 coronas. Si se quiere cenar una carne y bueno, quizás con algunas bebidas alcohólicas, pues de 2 personas sería como 20,000 coronas. Ya, el dinero restante después del entretenimiento, pues te quedan como 7,000 coronas o 47 euros, lo cual es muy poco dinero. Bueno, ya se imaginarán cómo será entonces teniendo hijos. La mensualidad del preescolar para los pequeñitos que tienen de 2 a 5 años son 35,000 coronas. Esto es porque estén 8 horas los 5 días de la semana, incluyendo alimentos. Si tienes a un hijo en edad primaria, ya sea que es de entre 6 a 16 años en una primaria pública, el costo mensual es aproximadamente de 16,000 coronas, también 8 horas al día, de lunes a viernes. Y bueno, ya sí, es muy recomendable en Islandia que los niños vayan a hacer actividades recreativas, culturales o deportivas. Y estoy promediando más o menos lo que cuesta por mes, por semestre, por niño. Entonces serían como 5,000 coronas por niño. Luego, hablando de otros gastos inesperados o igual que los niños crecen y que necesitan tener ropa, un par de zapatos, 12,000 coronas, traje de nieve, 30,000, traje de lluvia, 10,000, zapatos de nieve, 15,000, zapatos de lluvia, 10,000. Como pueden ver, los costos de vida en Islandia son elevados.